Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un parásito sumamente importante que es el Toxoplasma gondii. Entonces, primero, pensemos, ¿qué tipo de parásito es el Toxoplasma gondii? ¿Quién quiere levantar la mano? Si no levantan la mano, me siento yo y hablo todo desde allá. ¿Qué tipo de parásito es el Toxoplasma gondii? Es una... A ver, vamos a pensar. Esta estructura, justamente con... este parásito, con esta estructura acá puntual, ¿cómo se llama esa estructura? Es un complejo. El complejo apical. Perfecto. Este complejo apical, chicos, es característico justamente de un grupo de parásitos. ¿Para qué sirve ese complejo apical? Para ingresar a las células. Entonces, esos parásitos que poseen complejo apical, entre otras estructuras, este complejo apical, por si acaso, chicos, es un conjunto de proteínas que entre todas ellas interactúan para justamente penetrar las células. Entonces, ya habiéndoles dicho esto, ¿qué tipo de parásito presenta este complejo apical? Es tal cual, perdón. No, es un grupo de parásitos, así como el Plasmodium, así como por ejemplo el Acyclospora cayetanensis. Se llama coccidias. ¿No las han visto nunca? Nunca les he mencionado las coccidias. Estas coccidias, entre muchas características, la más importante, si ustedes tendrían que resaltarla, es precisamente la presencia de este complejo apical. ¿Sí? Ahora sí, como decía, ¿cuál era tu nombre? Gonzalo. Como decía Gonzalo me dijo ahorita iniciando las clases, doctor, manifestaciones clínicas del toxoplasma. La doctora Roxana me ha dicho que pongamos unas cuantas. Vamos a ver que de lo que ustedes van a colocar en el informe va a depender totalmente de su criterio clínico. Porque ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer este semestre asumiendo la coordinación del curso? Todos los profesionales de la salud, sin excepción, trabajamos en equipo. Ningún profesional de la salud es una isla. Entonces tú, por ejemplo, Gonzalito, cuando tú llegues de médico, ejerzas como médico, vas a necesitar el apoyo para tú desenvolverte en tu función de médico. ¿De qué profesionales te imaginas? Cuando tú eres médico, vas a tener un equipo conformado por médicos, ¿qué más? Enfermeras, obstetrices, biólogos, tecnólogos médicos, lo que tú quieras. Todos trabajamos en conjunto. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer yo? Que tú, en ese equipo justamente de profesionales de la salud, sepas precisamente cumplir tu función. Entonces, ahora, el día de hoy, en esta clase, ustedes van a ser libres de determinar precisamente qué manifestaciones clínicas pones y cómo las vamos a distribuir. Por ejemplo, Mijael, imagínate que tú te contagias de toxoplasma. Y ahorita vamos a ver cómo ocurre eso. Imagínate que tú te contagias de toxoplasma. ¿Vas a tener alguna manifestación clínica? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener Mijael si se contagia de toxoplasma? Para la respuesta inmunitaria primero va a llegar a tener una fiebre, pero esto también puede llegar a apuntar. ¿Por qué creen que estoy gritando? Porque ustedes no se escuchan. Entonces, todos, más fuerte. Por la respuesta inmunitaria va a tener primero una fiebre. Ya, perfecto. Fiebre, puede tener lo típico, manifestación general, de repente. Y eso es que lo tiene. Entonces, tú estás hablando de respuesta inmunitaria aguda, mediada precisamente por la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa, sin contar linfocitos todavía. Bacán. Pero imagínate que ya pasó esa fase aguda, llegamos a una fase crónica. ¿Va a tener Mijael mis manifestaciones clínicas? ¿Cuáles? Linfadenopatía, miocardias. Bueno, en el caso de bebés, ¿cómo se llama? Hidrocefalia. Entonces, Mijael va a tener hidrocefalia también, ¿no? Ese es el detalle, chicos. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender ahora en parásito. El toxoplasma es un parásito sumamente peligroso, pero el peligro depende de quién estamos hablando, de qué grupo de personas particularmente estamos hablando. Entonces, cuando nosotros pensemos en toxoplasma, tenemos que tener siempre en consideración los dos grupos que están precisamente expuestos a desarrollar las manifestaciones clínicas severas. Entonces, si les tuviese que decir cuáles, dime uno. Inmunosuprimidas.
inmunosuprimidos. Y el subtítulo, inmunosuprimidos, y abajito, ¿qué pones? Pacientes con Por ejemplo, VIH. con VIH-Sida. Entonces, pacientes inmunosuprimidos, precisamente pacientes con VIH-Sida. Y vamos a ver qué les ocurre a ellos. Bacán, tenemos ese grupo. Y el segundo grupo, congénitos, o sea, recién nacidos, neonatos. Esas son las dos poblaciones importantísimas al momento de hablar de toxoplasma. Por eso que yo ponía el ejemplo de Mijail, porque Mijail puede que tenga de repente VIH, pero ahorita no está en estadio SIDA, no está inmunocomprometido, o al menos no parece. Entonces, para él, el toxoplasma por ahora no es un problema. Entonces, para los pacientes inmunocompetentes, pacientes que recién nacieron y que no se les detectó toxoplasma, no hay problema. ¿Por qué? Porque precisamente si hablamos de toxoplasma, chicos, y podemos hablar de su distribución mundial, tenemos diferentes tipos de toxoplasma, tipo 1, tipo 2, mixtos, 2, 3, 1, 3, no importa, ¿ya? Pero lo que quiero que quede claro es, ¿cuál será el porcentaje de población? Imagínate, somos 8 billones de personas en el mundo. De esas 8 billones de personas en el mundo, ¿cuántas tienen toxoplasma? Dale un número. Y ese número que quieres ponerle, exagera un poquito. Para vamos a ver cuánto pone. Somos 8 millones en el mundo, ¿ah? ¿Qué número le pones? ¿Cuánto? 10% más. 30%, un poquito más. Un poquito menos, 33%. Se dice que un tercio de la población mundial está contagiada de toxoplasma. Entonces, para que vean, chicos, que de acá, que en teoría 18, 19 conmigo, unos 6 a 7 tienen toxoplasma. O vamos a tener. Entonces, este parásito no es un problema en realidad, a menos que hablemos de esos justamente grupos de pacientes. VIH, y es lo que tenemos que esperar. Entonces, ¿qué van a esperar ustedes, chicos? Cuando ustedes vean un paciente con VIH-Sida, tienes que estar chequeando que no tenga las manifestaciones correspondientes a una toxoplasmosis en inmunosuprimidos. Y para los neonatos, por ejemplo, ¿cómo tú podrías prever que un bebito no nazca con toxoplasmosis? Por medio de la mamá, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer con la mamá? Exámenes, ¿no es cierto? ¿Y qué animales vas a prohibir? Mentira, vas a ver. ¿Quién de ustedes tiene gato? ¿Quieres tu gato? ¿Tú también? Entonces vamos a limpiar el nombre de los gatos. Yo personalmente soy más una persona de perros, pero me gustan los gatitos. Entonces vamos a más o menos conversar de por qué los gatos, si bien son un factor de riesgo, ¿no? Ustedes mismos van a poner la etiqueta de qué tan peligroso es el gato, ¿ya? Por si acaso estoy gritando porque esa vaina no me gusta mucho cómo suena. Entonces, el parásito responsable el día de hoy ya les escribí, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver si es que les ha quedado claro. ¿Cómo se llama la parte superior mediante la cual los parásitos ingresan a la célula? Se llama complejo apical. ¿Cuál de todos estos parásitos tiene complejo apical? Este de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el agente del día de hoy? El Toxoplasma gondii. Muy bien, chicos. Entonces, este es el Toxoplasma gondii, ¿no? La definición del parásito es el agente causal que causa la enfermedad de toxoplasmosis. Es una zoonosis reemergente y cosmopolita que cursa generalmente asintomática. Entonces, esto es lo que yo quiero enseñar a ustedes. Es asintomático, ¿sí? Solamente en el grupo de pacientes que hemos hablado particularmente, ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? Este protozoo parasita fundamentalmente a mamíferos y aves. Sin embargo, los felinos son los únicos hospederos de la forma sexuada y un parásito intracelular obligado. Entonces, ¿de esto qué nos tenemos que llevar? Si yo les tuviese que preguntar cuál es el hospedero definitivo del toxoplasma, ¿qué dirían ustedes? No gatos, sino un poquito más felinos. ¿Ya, chicos? ¿Y qué es lo que define un hospedero definitivo de un intermediario? ¿Qué tipo de reproducción que se da en ellos? Pues en este caso la sexual. Excelente. Entonces, si tú tienes un parásito que se reproduce sexualmente, el hospedero dentro del cual ocurre la reproducción sexual, ese es el hospedero definitivo. En este caso, la reproducción sexual del toxoplasma ocurre dentro del gato. Es por ello que el gato es el hospedero definitivo, ¿sí? Y es de transmisión horizontal y vertical. Ya, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, las formas evolutivas que nosotros tenemos que tener en consideración en este parásito, las que nos importan particularmente a nosotros, es el taquizoito, el bradizoito y el ooquiste. ¿Ya? Entonces, quiero que ustedes me digan
Tengo acá rumores. Entonces vamos a conversar un poquito sobre esto, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes me digan la importancia clínica de cada uno de estos de estas formas de vida. Vamos a empezar con el taquizoide. ¿Por qué me importa el taquizoide? De una manera resumida, ¿por qué es importante el taquizoide para nosotros? Método diagnóstico, este es el cual se diagnostica. Estoy, mira, justo abajo del ruido. Es en el cual se diagnostica. Es en el cual se diagnostica. No tanto, porque imagínate, te lo pongo así, imagínate si Mijail efectivamente tenía toxoplasma, está inmunosuprimido, se muere. Estaba acá. Entonces yo voy a abrir a Mijail, lo voy a dar la autopsia, le saco el cerebro, ¡fum! Le saco un pedazo de cerebro y detecto justamente el parásito. ¿Detectaré taquizoides ahí? No, no es cierto. Entonces, ¿qué es lo importante del taquizoide? El que se alimenta. El que se alimenta. No tanto el estadio infectivo. Acuérdense que este es el que está generando la enfermedad. Ese es el que está invadiendo los tejidos. O sea, ¿cuál forma va a ser la que justamente va a estar penetrando el cerebro? Va a estar penetrando el miocardio o cualquier tejido que afecte, o el ojo, la retina, por ejemplo, ¿no? Precisamente el taquizoide. Entonces, este es el que va a generar el daño. ¿Sí? Después, vamos al bradizoide. ¿Por qué es importante el bradizoide? Ustedes son un poquito chibolos, esto es más de mi generación, pero de repente se acordarán. ¿Alguna vez ustedes han jugado Yu-Gi-Oh? ¿Nunca? ¿Has jugado Yu-Gi-Oh? ¿Qué pasa si yo mi carta que la tengo así, la pongo así? ¿Qué significa eso? El modo de defensa. Acuérdense ustedes que el bradizoide es el modo de defensa de este parásito. De esta manera puede evitar la respuesta inmunológica y evitar ser destruido. Entonces, de esta forma se va a anidar, se va a poner en modo de defensa y va a evitar precisamente la respuesta inmunológica, y de esa manera nos quedamos por los siglos de los siglos con nuestra infección de toxoplasma que nunca se despertó y nunca nos causó nada. Entonces, acuérdense, chicos, justamente que esta es la forma de resistencia, ¿sí? Y en la parte del ooquiste, ¿no? Ese es un poquito más, más puntual, porque si bien nosotros tenemos que hablar, muy importante para nosotros, la forma infectiva, ustedes de estas tres formas, chicos, ¿cuál creen que sea la forma infectiva? ¿Ah? El ooquiste. Muy bien. Respuesta única. Y el bradizoide. Entonces, este parásito tiene esta particularidad. Tiene dos formas infectantes, el bradizoide y el ooquiste. Vamos a poner acá. ¿Ya? Ahora viene la pregunta del millón. Esas dos formas son las que te pueden infectar. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos será la que mayormente genera? O sea, nosotros somos los humanos, nos infectamos de toxoplasma. De ese tercio de población mundial que tiene toxoplasma, la gran mayoría de ellos, ¿cómo es que se contagió de toxoplasmosis? ¿Ah? A ver, hagámoslo así. Levante la mano el que cree que es ooquiste. Muy bien. Levante la mano el que cree que es bradizoide. Muy bien, chicos, era el bradizoide. Y ahí es cuando yo les dije a ustedes, chicos, vamos a limpiar el nombre de los gatos. ¿Por qué? Porque precisamente el bradizoide, tú generalmente vas a contagiarte de bradizoiditos, principalmente consumiendo alimentos contaminados. En cambio, este ooquiste, tú te contagias cuando entras en contacto con las heces del gatito. Entonces, ahora, ¿saben cómo vamos a limpiar el nombre de los gatos? Cuando hablemos del ciclo de vida. Cuando hablemos del ciclo de vida, tú vas a entender y te va a quedar clarísimo de por qué el gato no es un gran problema para la toxoplasmosis, sino esto. Y ya vamos a dejar de satanizar a los gatitos. ¿Ok? Entonces, estas son justamente las características fundamentales de la morfología del taquizoide, del bradizoide que habíamos explicado y del ooquiste. Una cosita en particular, chicos, es que ustedes van a ver que cada ooquiste, ¿no?, va a tener en su interior 8 esporozoides. Entonces, esa es justamente la característica, chicos, ¿ya? Que cada ooquiste, tenemos acá, este es un ooquiste, en su interior va a tener 2 esporoquistes y cada esporoquiste va a tener 4 esporozoides en su interior. O sea, en total 8. ¿Ya? Esa es una característica. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros vemos los otros tipos de coccidias, ellas también tienen esta característica de formar ooquistes. Y dependiendo del tipo de coccidia que estemos hablando, tendrán de repente
un ooquiste, dos esporoquistes y de repente dos esporozoitos en su interior. Es una curiosidad, por así decirlo, de los parásitos coccidias en general. Aquí es donde yo te voy a decir el estadio diagnóstico, pero vas a ver que eso dependerá muchísimo de qué tipo de paciente estamos hablando. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo comienzo a limpiar el nombre del gato. ¿Por qué? Porque miren, chicos, nosotros somos estas personas que van a estar contagiadas de toxoplasmosis. ¿Ok? Nosotros estamos viendo que tenemos dos formas de contaminarnos de este parásito, de contagiarnos de este parásito. Consumiendo los bradizoitos. ¿Y dónde van a estar, chicos, esos bradizoitos? En alimentos como qué? Crudos, como qué, por ejemplo? Carnes. Porque acuérdense que los bradizoitos son precisamente la forma de resistencia que va a estar en los tejidos y va a estar en modo de defensa. Va a formar un hilo de bradizoitos. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos contaminados, principalmente carne, ya sea de ganado porcino, de ganado bovino, de carne de res. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los mamíferos en general pueden estar contagiados de toxoplasmosis. Ahí es donde nosotros precisamente podemos contagiarnos del parásito. Eso es lo que dijimos. Y por otra parte, también nos podemos contaminar precisamente consumiendo los ooquistes, justamente con sus esporozoitos en su interior, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el detalle? Que si nosotros hablamos justamente del ciclo sexual que se da dentro del gato, tenemos que decir lo siguiente. Primero, Mijail, ustedes también, chicos, cuéntenme, más o menos, ¿cuánto tiempo vivirá tu Michi? 12 años. ¿Sí? 12 años. Ya, vamos, ¿de 12 a cuánto? Ya, vamos a darle un promedio, vamos a decir 14, ¿ya? Entonces, tu Michi va a vivir 14 años. Si esto lo traducimos en días, chicos, ¿cuántos días de vida tendrá tu Michi en total? Vamos a multiplicar esto por 365. ¿Quién puede hacer la matemática del toque? ¿Un poquito más fuerte? 5.110 días. Vamos. 5.110 días de vida, tu Michi. Entonces, ahora que ya hemos traducido justamente a los años de vida de tu Michi en días, de estos 5.010 días de vida, ¿cuántos días crees que tu Michi agarra, se va a la calle una noche que tú te saliste, se come un ratón, se come un gato, se contagia, perdón, se come un ratón, se come un pájaro, se contagia y comienza a desarrollarse el ciclo de vida dentro de él? Va a comenzar a eliminar justamente estos ooquistes con esporozoitos adentro. ¿Cuánto tiempo va a comenzar a eliminar esos ooquistes infectantes? Con un número. ¿Ah? 300. O sea, casi un año botando ooquistes infectantes. Un poquito menos. No, un poco menos. Dígame un número. Menos. Un poquito menos. Vamos a tener entre 14 a 21 días. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente 4.990 días tu Michi, que en algún momento se contagió de toxoplasmosis, no botará ooquistes infectantes. Entonces, tu Michi, si bien es el portador oficial del hospedero definitivo del toxoplasma, durante toda su vida, si es que se contagia el toxoplasma, va a tener solamente de 2 a 3 semanitas, va a estar eliminando los ooquistes. Los otros 13 años con 51 semanas o 50 semanas, nada que ver. Entonces, por eso, moraleja, cuida tu gatito. Lo ideal es que no se contagie nunca el toxoplasma. Pero, acuérdate que si lo tienes, no lo estés satanizando. Es muy importante que si existe una mujer embarazada alrededor que maneja las excretas del gato, de todas maneras, es una forma de contagio y acá lo estamos viendo. Pero acuérdate que tiene que ser esa mujer recontra sanada que justamente cuando se embarazó, justo el Michi se contagió de toxo y justo estaba botando los ooquistes.
más probable es que esa mujer embarazada, en su antojo, se comió un tartar de res, ¿no? Que es crudo, y ahí justamente se contagió el toxoplasma. ¿Y quién paga el pato? El Micho. Entonces, por eso, chicos, recuerden, y muy importante, la forma de contagio principal de las personas, ¿no? Nosotros cómo principalmente nos contagiamos del toxoplasma, de los gradizoides al consumir carne contaminada. ¿Podemos contagiarnos precisamente del gatito manejando sus excretas? Claro que sí, pero muy raro. Matemáticas, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante, chicos, del ciclo de vida. Y también, por eso es que les digo, y acá por favor necesito que me presten bastante atención, porque si bien las formas de contagio son precisamente gradizoide o quiste infectante, también podría ser que nos estemos contagiando del taquizoide. ¿Cómo así? Esto no te lo dicen los libros, pero es simplemente criterio clínico. Imagínate que tú te desangres. Estabas manejando la Panamericana, te chocaste, ¡pum!, comienzas a sangrar. Necesitas recibir sangre. Y justamente la sangre que te van a donar, ¿qué no pasa? Pero es un escenario hipotético, porque ya ahora el banco de sangre funciona chévere. Recibes sangre, y esa sangre que vas a recibir justamente era de un paciente que tenía toxoplasma en fase aguda. Si es en fase aguda, el toxoplasma, ¿en qué forma de vida estará? Taquizoide, porque justamente está nadando por la sangre buscando algún tejido en el cual infectar. Justamente te donaron sangre de un paciente que se acaba de contagiar de toxoplasma. Entonces, ¿cómo te contagiarás tú? Justamente por hemoderivados, y te infectó el taquizoide. Eso será 1 en 1000 billones. ¿Por qué? Porque ya no funciona el banco de sangre, o sea, ahora te van a chequear todo para que tú seas un donante apto, y a la persona que recibe la sangre no se puede contagiar. Ya, chicos, entonces, como les digo, ¿te puedes contagiar como taquizoide? Puede ser, existe la forma de, pero que ocurra no tanto. Entonces, en primer lugar, gradizoide. Segundo lugar, esporozoide por medio de los ooquistes infectantes. ¿Quedó claro el ciclo de vida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Porque así como nosotros nos contagiamos del toxoplasma, el ratoncito, el pajarito también. El gato se lo come y regresa el ciclo normal. ¿Ha quedado claro el ciclo de vida? ¿Sí? Súper sencillo. Y ahora sí, precisamente por eso es que ahora que está la coordinación, yo dije, sí o sí, el ciclo de vida tiene que presentarse en el informe. ¿Por qué? Porque al estar el ciclo de vida, nosotros entendemos cómo es que nos infectamos. Entonces, si yo tuviese también que decirles a ustedes, chicos, con el ciclo de vida, ¿podemos deducir las formas de prevención? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para prevenir contagiarnos de toxoplasma? Cocinar bien las comidas. ¿Qué más? Lavar bien los alimentos, muy bien. Cuidar a tu gato, ¿no es cierto? Tener cuidado con el manejo de excretas. De repente, si es que tú quieres con guantecitos cada vez que le limpias el arenero, si no quieres usar guantes, lávate recontra bien las manos, ¿no? Y estamos viendo las formas que nosotros tenemos de prevenir. ¿Con qué? Con el ciclo de vida. Por eso es que los parásitos, chicos, siempre nos tenemos que aprender su ciclo de vida. Es muy importante. Así entendemos la fase diagnóstica y la fase de tratamiento. ¿Cómo diagnosticamos un toxoplasma? Puede ser serología por inmunoglobulina G en caso de que sea una toxoplasmosis crónica, inmunoglobulina M por una aguda o subaguda, y en el peor de los casos, como justamente me estabas diciendo, ¿cómo lo diagnostico? Alguien me preguntó, ¿cómo lo diagnostico? Justamente si es que yo supongo que el toxoplasma está con su nido de gradizoides estancado en un tejido, biopsia. ¿Se utiliza? No se utiliza. Porque ya más o menos el diagnóstico de toxoplasmosis lo vamos a hacer principalmente de manera clínica, y ahorita vamos a ver cómo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, se voy a borrar esto y vamos a continuar. ¿Qué tal vamos yendo? ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ese es el ciclo de vida, la verdad no. ¿Por qué? Yo no soy eso. Espera, te voy a encontrar. Sí, no, espérate.
vamos a hablar entonces. Bien raro, porque yo había subido las diapos correctas, pero no importa, vamos a poder hacer pisadas. Entonces, chicos, nosotros vamos a tener precisamente, ahora que hemos visto el ciclo de vida, tenemos que hablar de las manifestaciones clínicas, ¿no? Y en cuanto a las manifestaciones clínicas de toxoplasmosis, vimos que teníamos dos grupos de pacientes en cuenta. Teníamos los pacientes que tenían VIH, SIDA. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tratar de hacer es definir qué es un paciente con VIH-SIDA. Primero, ¿qué es un paciente VIH positivo? ¿Perdón? Un paciente que ha contraído el virus. ¿Que tiene qué? El virus. Perfecto, tiene entonces presencia del virus, tiene el virus. Y también tenemos que definir justamente el estadio SIDA. ¿Qué es el estadio SIDA? Un paciente con VIH en estado tóxico. ¿Qué es el paciente con VIH que qué? Un paciente que tiene VIH pero está en estado tóxico. Acuérdense, chicos, que si hablamos de la fisiopato de VIH, ¿cuál es la célula que afecta el VIH? Los CD4, ¿no es cierto? Estos CD4, chicos, ¿qué es lo que hacen? ¿De qué se encargan? ¿Cuál es su función? Acuérdense que son linfocitos. Estos linfocitos CD4 tienen una función bastante importante. Perfecto. Estos CD4 son los famosos T helper 0 o vírgenes. Dependiendo de la infección que estemos aquejando, ellos van a diferenciarse en diferentes grupos de T helper. ¿Para qué? Para ayudarnos de la manera más óptima a combatir la infección con la cual estamos lidiando. Por ejemplo, tenemos tenemos T helper 1. Si tenemos que decir una función muy puntual de los T helper 1, chicos, ¿cuál será? ¿De qué se encargan los T helper 1? ¿Combatir qué tipo de infecciones? Acuérdense, chicos, que los T helper 1 me ayudan a combatir gérmenes que principalmente son intracelulares. Pueden ser bacterias intracelulares o virus, ¿no? Después tenemos T helper tipo 2. Los T helper tipo 2, ¿contra qué me ayudan? Contra parásitos grandotes, ¿ya? Porque de estos parásitos chicos como coccidias, los neutrófilos son chéveres. T helper 2 son parásitos más grandes que los vamos a ver después del parcial, ¿ya? Entonces vamos a ver más que nada el MINTOS, ¿sí? Y parásitos en general, pero parásitos grandes, ¿ya? Multicelulares. Y por último tenemos T helper 17. ¿Ellos contra quién me van a ayudar? Contra bacterias, principalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo VIH? Cuando yo tengo VIH, el VIH va a meterse en un grupo selecto de células, que precisamente son estos linfocitos TCD4. ¿Qué es lo que va a hacer en su interior? Los va a comenzar a matar durante un periodo largo de tiempo. Y si el paciente no controla esa enfermedad, los CD4 van a comenzar a caer. Si cae mi población de T helper 0, ¿qué pasará con mis linfocitos T helper tipo 1? Disminuye. Entonces, ¿qué pasará con mi sistema inmunológico cuando yo quiera combatir gérmenes intracelulares? Chao. ¿Qué pasa si es que yo quiero combatir contra gérmenes multicelulares, parásitos grandes? Chao. Infecciones bacterianas, digámoslo, por ejemplo, tuberculosis. Chao. Por eso es que precisamente los pacientes con VIH-Sida tienen precisamente este problema. Cualquier enfermedad que normalmente nosotros podemos combatir bien, ya sean infecciones fúngicas, de hongos, ya sean infecciones parasitarias, toxoplasma, ya sean bacterianas, Mycobacterium tuberculosis, virales, virus de John Cunnington, por ejemplo, no vamos a poder combatirlas. Y por eso es que nosotros nos morimos. Ahora, hablemos del toxoplasma. El toxoplasma puede ir a varios tejidos. ¿Cuáles son los dos tejidos en importancia, más importantemente afectados por el toxoplasma? Cerebro. Perfecto, sistema nervioso central. En segundo lugar, entonces, ¿qué esperan ustedes, chicos? Un paciente con SIDA, cuya población CD4 está disminuida, ¿qué tejido va a ser el principalmente afectado? El cerebro.
Y este compromiso del sistema nervioso central, ¿cómo se va a ver traducido? ¿En qué? Por ejemplo, tenemos un paciente con VIH estadio SIDA. Esperamos que este paciente con VIH estadio SIDA comience con alguna manifestación de alguna de estas enfermedades, ya sea hongos, ya sean parásitos, ya sean bacterias, ya sean virus. Imaginemos que justamente el que llegó primero es el toxoplasma. ¿Qué esperamos que tenga un paciente con toxoplasma y SIDA? ¿Qué te imaginas? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo se transfiere eso? Tenemos justamente signos de focalización. ¿Qué significa focalización? Por ejemplo, tú vas a ver que los pacientes van a tener hipoestesias, trastornos de la sensibilidad, del movimiento. Van a decir, doctor, no puedo mover bien el brazo derecho, no lo puedo levantar bien, siento hormigueo en las piernas, signos de focalización. Segundo, convulsiones, trastornos de conducta. Entonces, tú tienes un paciente con VIH, SIDA, comienza a convulsionar, comienza a decir que no siente bien las manos, las piernas, no puede levantar las piernas, deja de caminar, te dice que de la nada se vuelve agresivo, o de repente era agresivo y se vuelve mansito. Ya te da dando un indicio de que precisamente está correlacionándose con el toxoplasma, ¿no es cierto? Entonces, chicos, acuérdense, tú lo que vas a esperar en un paciente inmunocomprometido, principalmente pacientes con SIDA, es que de todas las enfermedades, es una lista de 25 o 30 enfermedades que pueden debutar. ¿Cuál? La que tienes que ir para atrás y ver cuál de todas esas enfermedades puede haberse contagiado en algún momento el paciente que reavive con el SIDA. Y en este caso vemos que una de las enfermedades definitorias del SIDA es precisamente toxoplasmosis cerebral. Vamos a sacarle una resonancia al paciente y vamos a ver precisamente calcificaciones cerebrales que son compatibles precisamente con toxoplasma. Ya, chicos, entonces no se olviden, nosotros en el sistema nervioso central tenemos muy pocas infecciones de las cuales preocuparnos. Solamente son 3. Y de esas 3, 2 las vamos a ver en este curso. ¿Cuáles creen que hacen esas 3 enfermedades infecciosas del sistema nervioso central que nosotros sí o sí tenemos que salir sabiendo como médicos generales? ¿Cuál es la más importante? Una pista, no es de este curso. Meningitis, de todas maneras. Meningitis por neumococo, por meningococo, lo que tú quieras. Segundo lugar, ¿ah? Cefalea, dolor de cabeza. Ah, por si acaso también cefalea. Primer lugar, meningitis. Segundo lugar, toxoplasmosis. Tercer lugar, ¿cómo se llama esa enfermedad que te da por comer supuestamente chancho mal cocido? La neurocisticercosis. ¿Ya, chicos? Entonces, y eso es algo que nosotros vamos a ver después del comercial. No se preocupen, por eso es que yo les soplé esa respuesta. Entonces, cuando nosotros veamos justamente manifestaciones clínicas, necesito yo muy importante que nos informen, por favor, me pongan. Depende. ¿Depende de qué? Si tenemos un paciente inmunocompetente, como todos nosotros en teoría aquí, si nos contagiamos de toxoplasma no deberíamos presentar nada. Y si presentamos síntomas muy generales, malestar, fiebrecita, ¿no? Y ahí queda. Ahora, si es que un paciente con SIDA se contagia de toxoplasma, el escenario cambia totalmente. Y estamos viendo por qué, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, tenemos precisamente, chicos, pues de acaso yo les hago toda esta clase así, chicos, porque esto es lo que nosotros vamos a ver como médicos en realidad. Ahora, ¿cuál es ese parásito que todas las mujeres se mueren por tener en algún momento de su vida? O la gran mayoría de mujeres. ¿Ah? ¿Tenia? No creo que tenía. Es un parásito que normalmente suele estar infectando a la mujer 9 meses. De ahí sale, le compra ropita. Es que es un parásito. Porque, ¿de dónde salen sus nutrientes? De la mamá. ¿De dónde sale el sormoto? De la mamá. Entonces, justamente ese parásito es precisamente el fetito. Este fetito también está comprometido. Y precisamente vamos a hablar un ratito
de lo que viene a ser el embarazo. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a hablar precisamente del embarazo. ¿Cuánto tiempo más o menos dura el embarazo? 9 meses. Así es como nosotros lo conocemos. Pero en medicina ustedes van a ver que es mucho más exacto y clínicamente relevante si lo mencionamos por semanas. ¿Cuántas semanas dura un embarazo? ¿Ah? Se podría decir de 37 a 41. Pero si tenemos que dar un número redondo, acuérdense, chicos, que nosotros tenemos 40 semanas de embarazo. Normalmente el ser humano demora desde que se implanta justamente en el útero hasta nacer y madurar 280 días, que son 40 semanas. ¿Ya? Ese embarazo, chicos, nosotros lo dividimos normalmente clínicamente relevante en 3 periodos. En el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. ¿Ya? Las complicaciones que la embarazada puede tener acá en el primer trimestre son totalmente diferentes a las que podría tener acá en el tercer trimestre. Ustedes ya lo van a ver en gineco, no se preocupen. ¿Por qué les digo esto es importante? Porque aquí, justamente en estas 40 semanas, puede ser que la embarazada sanadísima, justo ahí, se contagió de toxoplasmosis. Comió su carne cruda, limpió la capita del gato que justo se contagió y, bueno, se contagió de toxoplasmosis. En estos 3 trimestres, chicos, puede ser acá, se puede contagiar la mamá de toxoplasmosis, puede ser acá, o puede ser acá. Primera pregunta. En estos 3 trimestres, chicos, ¿cuál creen ustedes que sea el que mayormente las mujeres se contagian de toxoplasmosis? ¿En el primer trimestre, en el segundo o en el tercero? ¿Quién dice primero? Levante la mano. ¿Quién dice segundo? ¿Quién dice tercero? Ya, pues chicos, todos tienen que dar una opinión. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Quién dice primer trimestre? Muy bien. ¿Quién dice segundo? ¿Quién dice tercero? Muy bien, chicos. Es precisamente el tercer trimestre. ¿Qué ocurre? Ustedes ya han llevado desarrollo y crecimiento, ya han llevado embrión, ¿no es cierto? Si nosotros dividimos el embarazo, ¿en qué podemos dividir justamente los diferentes procesos? En el desarrollo tal y el desarrollo tal. ¿Qué pasa entre la semana 3 y la semana 8? Perdón, ¿qué pasa justamente la primera, claro, de la semana 3 a la semana 8? El periodo embrionario. Y ese periodo embrionario se caracteriza por morfogénesis, organogénesis. Acuérdense, chicos, que acá justamente será la organogénesis. Justamente los tejidos se comienzan a formar. En cambio, terminamos el estadio embrionario y viene justamente el periodo, comienza con F, fetal. ¿Y qué es ese periodo fetal? Si lo tenemos que resumir, ¿qué pasa en ese periodo fetal? Se formaron los órganos, ahora justamente van a madurar, nada más. Ya se formaron, ahora solamente se encargan de madurar. Entonces, pregunta, ¿dónde creen ustedes que sería más peligroso que se contagie una mujer de toxoplasma? ¿En el tercero, en el segundo o en el primero? Todos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí es donde justamente se comienzan a formar los órganos. Entonces, moraleja, las mujeres embarazadas que se contagian de toxoplasmosis, gracias al cielo, principalmente se contagian acá. Y las consecuencias de ese contagio no son tan catastróficas. ¿Sí? Ahora, hay un pequeño grupo, lamentablemente, que sí se contagia aquí. Y la consecuencia sí es catastrófica. Ahora, también, ya acabo, de verdad, ya me callo. Entonces, nosotros, chicos, tenemos también que considerar algo. Justamente esta infección de toxoplasmosis que se da en este primer trimestre puede dar justamente manifestaciones clínicas catastróficas. El bebé puede salir con muchas malformaciones muy limitantes en su vida, que lo pueden o matar o simplemente no dejar que se desarrolle a lo largo y tener una vida normal. Pero esas manifestaciones que van a tener los pacientes con toxoplasmosis congénita que se contagiaron aquí, se parecen mucho a otras infecciones. Es por eso que en medicina se crearon unas siglas que se conocen como TORCH. TORCH es justamente un acrónimo de diferentes infecciones. Creo que es lógico qué significa la primera. ¿T de qué? De toxoplasmosis.
El O lo dejamos en un ratito. ¿R de qué? Es una enfermedad que tienen los bebitos normalmente que es como por ejemplo una enfermedad parecida a la varicela, al sarampión, pero que empieza con R. Rubiola. C. Citomegalovirus. Y H. Herpes. Y el O viene de otras. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto, chicos? Que las manifestaciones clínicas que tiene un pacientito que nace con toxoplasmosis que te contagió en este primer trimestre son muy parecidas a las de rubiola, a la citomegalovirus, que es la más importante porque es a la que más se parece, y al virus de la persona. Otras me refiero, por ejemplo, VIH, sífilis, etc. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero llegar, chicos, es que esta toxoplasmosis es tan peligrosa como que el bebito naciera con rubiola congénita, con citomegalovirus congénito, con herpes congénito. ¿Y por qué se caracteriza principalmente esta toxoplasmosis? Ustedes van a ver, chicos, que hay un grupo de manifestaciones clínicas que no son tan relevantes, pero les encanta preguntar a estos dinosaurios que hacen los exámenes nacionales, y de repente vamos a testear qué tanto saben de esto. Es una triada. ¿Cómo se llama esa triada? De Sabin. Esta triada de Sabin, chicos, ¿por qué se caracterizará? Obviamente si es una triada son de 4, ¿no? 3, muy bien. La triada de Sabin. Uno de los componentes de esa triada será hidrocefalia. Perfecto. Hidrocefalia. La otra. Cerebrales. Y en tercer lugar, corioretinitis. Entonces, estos pacientes van a tener hidrocefalia, justamente va a haber una acumulación de líquido cefalorraquídeo y no va a desarrollarse bien el cerebro. Ya saben que va a aprender con eso. Calcificaciones cerebrales, los pacientes van a tener menos desarrollo inclusive del sistema nervioso central y van a tener convulsiones. Y por último, corioretinitis, o sea, los pacientes van a ser ciegos. Entonces ya saben por qué es terrible que te contagies de toxoplasmosis en este primer trimestre. Si te contagias acá, las manifestaciones clínicas pueden ser muy leves, no vas a tener esta triada de Sabin, no vas a tener complicaciones muy severas para tu bebé. ¿Ya, chicos? Entonces, ya sabemos precisamente, chicas, yo sé que de repente ustedes ahorita están muy lejos de tener un hijo, pero de repente están sus planes de acá a 10 años. Si es que sí, por favor, es muy importante, y si es que no, también para que recomienden a sus familiares y a sus pacientes. Si es que tienes una paciente embarazada, normalmente ese embarazo viene con planificación. Y con esa planificación es que las mujeres se enteren de esas enfermedades que las pueden aquejar y que pueden, obviamente todos queremos tener un niño sano cuando queremos tener un hijo. Entonces, para que tengan ese niño sano, tienen que conocer esas enfermedades y saber cómo prevenirlas. En este caso, ya estamos viendo toxoplasmosis. Entonces, a una mujer que quiera tener un hijo o que esté gestando, ¿qué recomendaciones le daríamos? No comas carne. Controles prenatales. ¿Cómo podemos evitar que se contagie el toxo? Ya lo hemos hecho. No consumir carne cruda. No consumir carne cruda. No tener contacto con las. Limitar el contacto con los gatitos o también limitar el contacto con las excretas de los gatos, lavar bien los alimentos, etc. ¿Ya, chicos? Entonces creo que con esto ya podemos concluir la parte de teoría. Ahora sí, lo que vamos a hacer precisamente es, vayan ustedes completando el informe, ¿sí? Y yo voy justamente colocando en las láminas los parásitos para que ustedes los puedan dibujar. Y también, si es que gustan, yo no me araño, si es que ustedes tienen imágenes bonitas de su parásito, del parásito en el libro que tengan, ya sea en el Botero, ya sea en el Becerril, ya sea en el Werner, háganlo, no me importa, ustedes nunca van a ver eso. Así que dibújenlo de sus libros, no me importa, no me hago problema. ¿Qué necesito que dibujen? En toxoplasmosis, hagan énfasis en el complejo apical y qué proteínas conforman ese complejo apical, me parecería importante. En cuanto al taquizoído, dibujen los esporoquistes, ¿ya? Dibujen, por ejemplo, 2 esporoquistes
esporoquistes, uno oquiste con 2 esporoquistes y 4 esporozoitos en cada esporoquiste, eso también es importante, súper sencillo, y el bradizoide, justamente cómo se forman esos nidos de bradizoitos que van a infectar y van a colonizar los tejidos, ¿ya? Muy bien, entonces ya con eso estamos cubiertos. Toxoplasma.